Muy bien. Bueno, hermanos, una vez más, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, aunque sea limitado, el tema digo limitado para no alargarme demasiado, acerca de la muerte. No es posible dominar todo ahorita en muy poquito tiempo, pero intentaré explicar lo mejor que pueda sobre esto. La muerte es un espíritu maligno o un demonio que hizo su aparición por primera vez en el Génesis. Le dijo Dios a Adán, pues a Adán, no a Eva, a Adán nada más. Eva todavía no había sido creada. Le dijo Dios a Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahí es la primera vez que se habla la palabra morir. Dios hizo a Adán y Eva para que vivieran eternamente, pero tenían que comer del árbol de la vida, y no comieron del árbol de la vida, comieron del árbol prohibido. Entonces, cuando la serpiente empieza a seducir a Eva y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto, Eva corrige a la serpiente y le dice, no, Dios dijo que podemos comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por el día que comamos de él, Dios dijo que íbamos a morir. La serpiente le contesta, no morirás. Bien sabe Dios que no morirás, sino que el día que tú comas vas a ser semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Eva es seducida, come, hermanos, y la primera muerte que sucede, ¿cuál fue? Porque hay dos muertes, ¿eh? Bueno, es la misma muerte, es la misma muerte, dos muertes, qué bueno que corregí, es la misma muerte, pero la primera muerte que sucede es la separación del hombre de Dios. No se murieron, siguieron viviendo, pero llegó Adán a los 930 años y se murió. Es la segunda muerte. Es la misma muerte, pero la primera es la separación eterna de Dios con el hombre. La segunda es la muerte física. Ahí entra por primera vez en el huerto del Edén la muerte. ¿Quién fue el primer hombre que murió? No lo sé. No sé quién fue el primer hombre que murió. Podemos decir que fue Adán, ¿verdad? Porque fue el primer hombre creado por Dios. Pero hubo otros que tuvieron más edad que Adán. Más edad que Adán. Matusalén, por ejemplo. Entonces, hermanos, ahí hace por primera vez la aparición, la muerte. ¿Qué provoca? Provoca que físicamente el ser humano se le retire el alma, se le retire el espíritu, y de ahí la separación del alma, el espíritu, del cuerpo. Esa es la muerte física. Pero ya acuérdense que ya había acontecido la primera, y la primera es que a causa del pecado se separaron de Dios. Y al separarse de Dios, entonces de ahí entra en función la muerte física. El Salmo 49, 14. 49, 14. Dice así: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Fíjense, como dice Coré, que Dios va a redimir su vida del poder del Seol. Es decir, cuando habla del Seol, otra vez, estamos viendo esta área.
¿Quién fue redimido del poder del Seol, hermanos? Todos los que estaban en el seno de Abraham. Y Coré, pues ahí se cumple lo que Coré dijo, ¿va? Que Dios iba a redimirlo del poder del Seol. Bueno, me regreso al 14, dice 49:14 de Salmos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. La muerte es un pastor. Les da alimento. ¿Cuál es el trabajo de un pastor, digamos, de ovejas, de cabras, o un boyero, o sea, de bueyes, de toros? ¿Cuál es el trabajo? Llevar a los rebaños a donde hay comida. ¿Cuál es el trabajo del pastor llamado muerte? La muerte los pastoreará. ¿Cuál es el trabajo? Llevarlos a donde hay alimento. Bebidas, vicios, mujeres, drogas, todo lo que pueda servir de distracción, de placer para el hombre, se alimentan de todo eso. Malos pensamientos, un alimento para la mente, va al corazón, los daña, pero ellos no lo saben. Y ellos no se dan cuenta de que su pastor no es el Señor Jesús, su pastor es la muerte. Qué feo, ¿verdad? Y al final, después de que todo lo que come, pues vean los hospitales, hermanos, están llenos, vean las cárceles, están llenas de gente que se alimentó del pasto de la muerte. Hace muchos años yo hablé de esto, hace muchos años, ya no me acuerdo cuándo, y ahorita me estaba acordando. Entonces, hermanos, el trabajo de la muerte es alimentarlos para que se mueran. ¿Cuántos no se han muerto de sobredosis? ¿Cuántos no se han muerto de una congestión alcohólica? Pues el pastor llamado muerte les está dando ese alimento, que se mueran. ¿Cuántos no se han muerto, hermanos? No solo de eso, sino se toman un puñote de pastillas para suicidarse. ¿Quién provoca todo eso? Su pastor, la muerte. Pastorear quiere decir que la muerte les busca alimento, precisamente, ¿para qué? Para que se dañen y se mueran. Entonces dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, aquí, a esta parte, al Seol. Cuando dice son conducidos al Seol, eso significa que ya se murieron, que sus almas bajan aquí, a este lugar, que es el lugar de tormento, ya se murieron. No se refiere que son conducidos a la muerte física, es decir, al panteón, al sepulcro. No se refiere a eso, aquí no está refiriendo a eso, aunque hay versículos que se refieren a eso. Dice, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. No está hablando literalmente, está hablando figurativamente. Esto significa que un día, hermanos, ya están muertos. Imagínense, ya están muertos. ¿Cómo nos vamos a enseñorear de los muertos? ¿No checa? Esto significa que en un día, en un futuro muy lejano, en este caso porque todavía no llega este tiempo, cuando llegue el milenio, cuando el Señor Jesucristo, que es el pastor de las ovejas, estos ya están en el infierno, no hay para qué enseñorearnos, pero habrá muchos que no siguieron el camino de Dios, sino que siguieron alimentándose de la muerte. Y de ellos, el pueblo de Dios que sobreviva, de Dios, se va a enseñorear de esos que no son de Dios. ¿Cuándo? En el milenio. O hace lo que se te dice, o a la cárcel. No, pues métanme a la cárcel, porque va a haber cárceles. En el milenio va a haber cárceles, va a haber castigos incluso. Bueno, muy bien. Veamos Isaías 25:8. Isaías 25:8. Dice, destruirá a la muerte para siempre. Esto lo habló el profeta Isaías hace más o menos unos 2700 años, si no es que un poco más. Y la muerte, ¿por qué no dice mataré a la muerte? Porque hay un versículo que dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Pero aquí no dice que va a matar a la muerte, aquí dice que la va a destruir. ¿Qué significa destruir? Significa que ahí está, pero no va a poder funcionar como tal. Ustedes van a un yonque y van a encontrar ahí cientos de carros destruidos que ya no sirven. Algunos no tienen puertas, no tienen coraza, otros no tienen motor, otros tienen todo, pero no sirve.
están destruidos. Ustedes vayan a Siria, por ejemplo, que todavía no está reconstruida, y van a encontrar cientos y cientos y cientos de casas y edificios totalmente destruidos. Ahí están, pero ya no sirven. Así, la muerte ahí va a estar. ¿Dónde? Porque para ser destruida es porque la van a mandar al lago de fuego y azufre. Ahí es donde será destruida, en el lago de fuego y azufre. Como todavía no llega ese tiempo, entonces la muerte todavía está activa, todavía sigue funcionando. Dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿Por qué relaciona muerte con llanto? Porque gracias a la muerte, hermano, millones de personas sufren la pérdida. Miren, la hermana, esta hermana de allá de México, que se le acaba de morir su esposo. Imagínate, toda su vida y de repente su esposo ya no está. ¿Qué hace? Llorar, llorar y llorar hasta que Dios le dé consuelo. Entonces, así como ella, a través de toda la historia, desde el Génesis, desde el tiempo de Adán y Eva, la muerte ha hecho ese trabajo. Provocar llanto, provocar lágrimas, provocar dolor, sufrimiento, soledad, que tantas cosas provoca. Dice, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Claro que no está hablando de los rostros de aquellos que son pastoreados por la muerte. Estamos hablando de los rostros de aquellos que son pastoreados por el Señor Jesús, que serán consolados, porque aunque sean del Señor Jesucristo, la muerte no respeta, se los lleva. Y prueba de ello, hermanos, ¿cuántos no están muriendo? Cada 5 minutos muere un creyente perseguido. Cada 5 minutos. ¿Qué provoca la muerte de ese creyente? Lo que dice aquí, llanto. Entonces va a llegar el día en que la muerte ya no funcionará y los rostros de aquellos que siguieron firmes, que van a recibir consuelo por parte de Dios. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Bueno, ahí le dejamos. Vámonos a Isaías 28:15. Aquí estamos cerquitas. 28:15 dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. ¿Quién dijo eso? Ciertos judíos del tiempo del profeta Isaías. Tenemos pacto con la muerte. Dice, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Fíjate cómo saben y cómo quieran, no les importa, ¿eh? Saben que es una mentira, saben que es falso lo que ellos hacen. Ahora, pregunto, ¿la muerte le respeta la vida? Digo, porque el único pacto que se puede hacer con la muerte es que no me mates. ¿Qué otro? Espérame, todavía no me toca. Si la muerte quiere matarlo, lo mata, pero si hace un pacto, pregunto, ¿si le respetará el pacto? Por ejemplo, George Soros, oye, está bien anciano, pues está fuerte. ¿Harían un pacto con la muerte? Claro que sí, con el diablo también, ellos tienen pacto con la muerte. Si lo hace un donadi, que no lo hagan ellos. ¿Cómo se enriquecen así nomás? No, las riquezas no llegan acostados, claro que no están acostados, pero lo más seguro es que ellos tienen pactos con la muerte. Hermano, ¿qué significa que de repente aparecen artistas con un ojo morado? Todo morado. Y dicen, no, es que me caí. ¿Qué tipo es que me caí? Y al poco tiempo otro, no, es que me caí. Una mujer, no, es que me caí. El Papa, no, es que me caí. ¿Saben qué significa eso? Un pacto con el diablo. Ellos hacen pactos, pero no lo aclaran. Entonces, sea el diablo, sea la muerte, porque hay muchos que hacen el pacto con la muerte, ¿va? Y le llevan sus cigarritos, y le llevan sus tequilas, y le llevan comida según lo que ellos creen que le gusta la muerte, y la tienen contenta. Decía una mujer le decía a la muerte, ay, güerita, si supieras tanto te extrañé, pero mírate, y le da besos a un esqueleto horrendo. Yo digo, qué mentalidad de gente. Le componía poemas a la muerte. Yo digo, ay, ¿cómo es a Dios la honra y la gloria, no a la muerte? ¿Dios es celoso? Sí, Dios es celoso. Y bien celoso. ¿Conoce una mujer celosa? Yo conozco muchas que son extra celosas, pero bueno, Dios las ayuda a que no sean tan celosas. Pero Dios es muy celoso, muy celoso. Muy bien, entonces,
Hermanos, dice en el 16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto, espérame, me voy a pasar hasta el 18. Miren, el 16 y el 17 está hablando del Señor Jesucristo. Y es decir, el Señor Jesucristo va a anular el pacto que hicieron con la muerte. Dice en el 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. No será firme. Cuando pase el turbión es el Señor Jesús, del azote seréis de él pisoteados. Acuérdense que entró al templo, ¿qué hizo? Un azote. Y fueron pisoteados todos. Tantos, y él pudo, sí, claro que le costó la vida, pero lo hizo, cumplió con esta escritura, esta profecía. Entonces, pero sigue habiendo gente que hace pacto con la muerte. Y les digo, yo digo que lo que le piden es vida, que no los maten. ¿Y cuál es el convenio con el Seol? Porque convenio y pacto es lo mismo. Convenio es decir, voy a hacer un convenio contigo, tú vas a estar de acuerdo conmigo, firmamos algo, te conviene a ti, me conviene a mí, entonces convenimos, estamos de común acuerdo. Pero en el caso con el Seol, ¿en qué le conviene hacer un convenio con un mortal? En nada. No lo va a respetar. Satanás no es de fiar, el Seol no es de fiar, la muerte no es de fiar, el humano no es de fiar, los ángeles no son de fiar, no son de fiar. Dios dice que desconfía de sus ángeles y no está hablando de los terrenales, está hablando de los celestiales. Hermano, entonces, un día ya el Señor Jesús lo hizo una vez, cuando Él venga lo va a hacer otra vez, y el convenio que han hecho con el Seol y el pacto que han hecho con la muerte, quienes quieran que lo hayan hecho, se va a desbaratar. La gente va a seguir muriendo. Por ejemplo, no creo yo que David Rockefeller no haya hecho un convenio con la muerte o con el diablo, pero ya se murió. No, la muerte no puede evitar, aunque sea la muerte, no puede evitar que tienen que morir, o sea, aunque tengan un pacto con ella. Cuando hacen el pacto solamente retrasan la muerte, o sea, al final de cuentas llega, pero ese pacto se refiere a retrasar un poco la muerte nada más. Sí, es todo, no pueden hacer más. David Rockefeller se hizo creo que 6 o 7, o no me acuerdo cuántas operaciones de corazón, donde está muriendo, y lo único que hizo fue prolongar un poquito más de tiempo de vida. Pero antes o después tienen que morir porque es palabra de Dios. La muerte no puede evitar eso. Muy bien, Oseas 13:14. De Oseas dice, capítulo 13, versículo 14, dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Hermano, Dios, si no se escondiera la compasión de la vista de Dios, Dios tendría compasión de la muerte y del Seol. Que si es un área, entonces ¿qué va a tener compasión de un área? Pero si fue un ser para Dios querido, pero de repente ya no es querido porque se revela, entonces Dios todavía puede tener compasión. A mí me dan a entender que sí. Pero ¿qué hace Dios? Que ese espíritu llamado compasión, hazte para allá. No quiero tener compasión de estos. Ok, otra vez el 14. De la mano del Seol los redimiré, los redimiré. ¿Qué quiere redimir? Pagar un precio. Liberarlos. Bueno, ¿a quién va a liberar del Seol? Porque todos los que estén ahorita en el Seol, hermano, todos los que después del Señor Jesucristo mueren y van a pasar al lugar de tormento, esos no van a ser redimidos ya por Dios. ¿Quiénes son los que sí? Estos fueron redimidos y estaban en el Seol, pero en el seno de Abraham. También fueron redimidos aquellos que vivieron en los días de Noé. Y fue el Señor Jesús y les predicó estando en lugar de tormentos. Aquí va y les predica, pero nada más que los días de Noé. Y se los lleva, se salva. Los días de Noé pueden ser 960 años,
que es lo que vivió, o pueden ser nada más los 120 años que él duró para la construcción del arca, y que él estuvo pregonando las cosas de Dios, que venía un diluvio. Entonces yo me inclino a pensar que nada más son los 120 años. Lo que duró, hermanos, esos 120 años, miren, el arca no duró construyéndose 120 años. El arca duró construyéndose aproximadamente 5 años. Pero el diluvio no llegó. No llegó, no llegó y no llegó. Y al no llegar, pues imagínense cómo quedó Noé. Quedó mal, muy mal. ¿Hasta los 120 años llegó el diluvio? Después de 120 años llegó el diluvio. Y todos esos años se la pasó predicando Noé. Fíjense, Dios por amor a la gente. Aunque hizo quedar mal a su siervo, a Noé, pero fue por amor a los contemporáneos de Noé. Es similar a lo que vivimos ahorita, ¿no? O sea, que dicen que va a venir el Señor Jesús, la segunda venida de nadie. De hecho, el Señor Jesús cita a los días de Noé. Será como los días de Noé. Compraban, vendían, se casaban, daban casa. También cita el caso como los días de Sodoma y Gomorra. Y hacían lo mismo. De repente llovió fuego del cielo. El caso de Noé, pues llovió lluvia, agua. Suena como que pues, ya sabemos que es lluvia, pero en aquellos días no llovía. La tierra era regada por un vapor que salía de la tierra. No había lluvia, entonces ¿quién creía eso? Nadie. Entonces, en esos 100 años aproximadamente, el Señor Jesús, cuando baja las partes bajas de la tierra, ellos están aquí porque no creyeron. Están en el infierno, están en el Seol, pero están en el lugar de tormento. Entonces el Señor Jesús entra aquí y les predica los días de Noé. Eso dice la palabra de Dios. Y se los lleva junto con estos. Vámonos. Entonces, cuando dice de la mano del Seol los redimiré, aquí se cumple esa escritura. De aquí. A los días de los días de Noé, se lleva esto, los junta y los redime. Ahora, después del Señor Jesús, hasta nuestra fecha, esta escritura ya está cumplida, ya no va a haber otra vez. ¿Y saben por qué? Porque ya nadie va al Seol. Todas las almas de Dios van al paraíso. Y ya no hay necesidad de ir para allá. Hay 2 escrituras donde dice que Dios ha ido aquí, al Seol. ¿Qué era Dios? No sé, no dice. Pero ha ido 2 veces. Bueno, hay escrituras que lo dicen, más que no me acuerdo dónde están. Muy bien, hasta ahí ya expliqué esta parte. Y bueno, y cuando dice, lo redimiré, los libraré de la muerte, igual, es aquí, están separados de Dios, igual, se los lleva, es lo mismo, del seno de Abraham. Y lo dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Esa escritura todavía no se cumple. La muerte, ¿qué significa, oh muerte, yo seré tu muerte? Esto significa, oh muerte, vas a dejar de hacer lo que haces y te voy a destruir. Porque la muerte, hermano mío, ningún alma desaparece, ningún alma. Todas las almas viven eternamente, vivirán eternamente eternamente. Y esto incluye a la muerte. La muerte va a seguir viviendo, pero destruida en el lago de fuego y azufre. No nomás ella, todo ser humano que se perdió va a seguir viviendo. Su alma estará en el lago de fuego y azufre eternamente y para siempre. Y entre ellos la muerte, que ya no va a funcionar. Ya no va a haber aquí en la tierra quien fallezca, quien se muera. ¿Después de qué? Después del milenio. Muy bien. 1 Corintios 15, 26. 15:26. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya puse ejemplo a qué significa eso de ser destruido. Hermanos, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a suceder que ese enemigo, que es el último enemigo, ya para entonces el Seol ya fue destruido porque es un enemigo? Seol y Hades, acuérdense, es lo mismo. Ya para entonces Satanás ya estará en el lago de fuego y azufre, el falso profeta también. ¿Por qué pues la muerte es el último enemigo? ¿Por qué Dios lo va a dejar? Porque va a seguir habiendo muertes físicas.
y se necesita. Se necesita. Dios necesita la muerte para matar a alguien, no la necesita. Pero Dios sigue un orden establecido por Él mismo. No lo necesita, Él puede hacer ese trabajo, pero no lo va a hacer. Que lo haga ella. Y luego ya cuando termine de provocar la última muerte, ahora sí muerte, yo seré tu muerte y serás destruida. ¿A dónde? Al lago de fuego y azufre. ¿Cuándo va a suceder eso? Después de los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión por un poco de tiempo, ya engaña a los que va a engañar y la muerte pues mate gente y luego ya comparecen todos ante el gran tribunal de Cristo, ya no se necesita la muerte, al lago de fuego y azufre. Eso ya va a ser en otro planeta, hermanos, porque la tierra para entonces será destruida, ya estará destruida. Apocalipsis 6:8. 6:8 dice: miré y he aquí un caballo amarillo. Ya saben, el caballo amarillo representa muerte, lo que representa el caballo amarillo, muerte. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, por si no fuera poco. O sea, el jinete es, ¿cómo se llama la muerte? Se llama muerte. Ese es su nombre. Ese no es nombre. Aquí dice que su nombre es muerte. ¿Verdad? Y el Hades le seguía. Bueno, es lo que decía la vez pasada, ¿verdad? ¿Cómo que el Hades le sigue? Se supone que el Hades está acá. ¿Qué anda haciendo acá en la superficie de la tierra? Hermanos, cuando salgan todos los miles de millones de demonios, también va a salir el Seol. La muerte adelante y el Seol atrás de ella. La muerte los mata y los manda aquí en esta parte. Los sigue mandando aquí. Cuando el Señor Jesús haga el segundo juicio, no los manda al lago de fuego y azufre. Más bien, cuando el Señor Jesucristo baja de la Nueva Jerusalén, aquí en la tierra, acuérdense que Él viene con ejércitos celestiales, el Señor Jesús, y Él mismo va a pelear, porque Isaías dice que hasta le van a preguntar, ¿por qué rojo tu vestido? Pues porque rojo de sangre, y Él dice pues que los pisó y los holló con su ira. Entonces Él va a pelear, Él va al frente, de hecho, peleando, y todos esos que están muriendo, todos esos que se dejaron marcar por la marca de la bestia, o adoraron a la bestia, si no se dejaron marcar, pero la adoraron es suficiente, eso es el Señor Jesús, algunos de los ejércitos que Él trae, de los ángeles que son parte del ejército, los van a matar y todos van a ser arrojados aquí. Todos van al lugar de tormento. Ninguno va al lago de fuego y azufre. Todos van. Y los que estén marcados también van a ir, o sea, van a pelear con el Señor. Sí, van a pelear en contra del Señor Jesucristo y pues los van a matar a todos, ¿no? Entonces, hermanos, dice aquí en el 6:8 de Apocalipsis, dice, y el Hades le seguía a la muerte, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Bueno, el primer punto ya lo acabo de decir, que anda haciendo el Hades o el Seol sobre la superficie de la tierra, cuando se supone que está encerrado aquí. Bueno, total, saldrán millones y millones de demonios, y entre ellos el Seol saldrá, o el Hades, que es lo mismo, sobre la superficie de la tierra, y van a matar, la muerte va a matar, no el Seol, la muerte va a matar, ¿cuánto? La cuarta parte de la tierra. ¿Cuánto es la cuarta parte de la tierra? No se podría decir, pero ahorita, por ejemplo, hay aproximadamente un poco menos de 8,000 millones de habitantes en la tierra. Vamos a suponer que sean para de aquí a que dé inicio a la gran tribulación, vamos a suponer que haya 9,000 millones de habitantes. ¿Cuánta es la cuarta parte de 9,000 millones de habitantes? Porque esta escritura que estamos leyendo es para los días de la gran tribulación. Entonces dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. La cuarta parte de la tierra, hagan de cuenta que agarran una naranja, la parten en 4 partes y una parte es la cuarta parte de una naranja, de un entero. Ok. Si para ese año de la gran tribulación
ya hay 9.000 millones de habitantes. ¿Cuánto sería la cuarta parte? 2, 4, 6, 8. Nos falta 1.000 millones. Quiere decir que son como unos 2.000 millones, punto 300.000 aproximadamente. Entonces, billones, sí, millones. Billones, ¿no? Billones, porque son 8, van a ser 9 billones. Billones. Sí, entonces serían 2.3 billones. Sí, oiga, son demasiados, pero ese nomás es esta parte, porque hay más escrituras que hablan de otras mortandades así tan gigantescas, bueno, hermanos, es demasiada gente. Y dice que le fue dada potestad, tiene el poder, tiene la autoridad. ¿Quién? La muerte y el Hades tienen el poder. ¿Ustedes creen que lo haga? Por supuesto que lo va a hacer, pues ese es su trabajo. Y todos esos que estén muriendo, hermanos, al lugar de tormento. La compasión no existe en la muerte, ni en el Seol, ni en el Hades, que es el mismo. No existe. Entonces van a matar. Ahora, dentro de los que maten, no solamente va de sus seguidores, también va pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, como dijo el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, el que esté muerto no morirá. Entonces, como eso va a pasar durante la gran tribulación, entonces durante la gran tribulación, cuando mueran, también van a resucitar, solamente que ya estoy viendo ese punto A también. Y se salvan, no se pierden, se salvan. Y aquí dice de qué: con espada, o sea, guerras, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Pero aquí no hay fieras de la tierra, aquí no, pero allá en África hay muchas fieras y hay mucho pueblo de Dios. Ahora, ¿qué usó Hitler para matar a muchos judíos? Usó perros, y los perros son fieras. ¿Qué usaron los emperadores romanos cuando metían a los creyentes a los coliseos romanos? Leones, tigres, toros, son bestias. ¿Sí me entienden? Entonces eso significa que en el tiempo de la gran tribulación van a matar a mucho pueblo de Dios de una manera que van a utilizar fieras, llámense perros, llámense toros, llámense leones. Sigue habiendo muchos leones, y leones, y tigres, y leopardos, y de todo. Bueno, vamos a pasar a 9:6 de Apocalipsis. 9:6. Dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué pasó? Primero mate, y ahora anda huyendo. Quiere que lo mate. No, voy a huir. No quiero matarlo. ¿Qué va a suceder? Que Dios le va a impedir. Va a ser algo más fuerte que la muerte, que el deseo de la muerte. El deseo de la muerte es matar, es un trabajo. Pero va a ser algo más fuerte que ella, que va a tener que separarse de aquellos que quieren morir. No los va a matar. ¿Por qué? Porque aquí hay palabra de Dios y tiene que respetar la muerte. Mire, no es que la muerte sea bien obediente. Ay, Dios no quiere que mate a nadie. Sí, no voy a matar a nadie. No es así. Es algo más poderoso que la muerte, que ella quiere matar, pero no puede. Tiene que huir. Algo está sucediendo en el interior de la muerte que le impide matar. ¿Quién es? Dios. Pero no por mandamiento. Es algo fuerte dentro de ella, de la muerte. Dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que, nomás que no me quiero apartar de eso, de hablar de lo de la muerte. El propósito es que esos demonios que salen, ya una vez que se le da la llave del pozo del abismo, esos demonios que salen, su trabajo es atormentar por 5 meses a todos los que no tengan el sello de Dios. Entonces la muerte no puede matarlos, no debe matarlos, porque se trata de que van a sufrir tormento por 5 meses. ¿Y en aquellos días a qué día se refiere? A la gran tribulación. Se refiere al tiempo de la gran tribulación. Es el que dice aquí en el 17, ¿no? Son los que van a atormentarlos. ¿En el qué? No, es que son langostas.
Sí, esos son los demonios. Sí. De hecho, no son langostas así, no, tienen el tamaño de un caballo. Un caballo. Estamos hablando de animales de 400 kilos de peso. No tienen ninguna ventaja. Aparte de eso, bien armados, con aguijones y un montón de cosas que traen. O sea, fíjate que en esto yo coincido con todos los que enseñan esto, que leen del capítulo 9, ellos dicen que son demonios. Y yo pues también tengo muchos años que son demonios. Pero el que estaba al frente de la iglesia lo enseñaba así. Él enseñaba que eran motos. Motos con armas que disparaban por atrás y por adelante. Porque aquí habla de estos seres que traen arma por detrás y por delante. Entonces incluso un hermano le consiguió un póster de una moto moderna usada en la guerra y tenía así como cohetes por atrás y por delante y por todos lados y se dio así por hecho que eran motos, pero pues no, yo no pienso que sean motos, yo pienso que son demonios. Muy bien, hermanos, entonces pobre gente después de todo que van a ansiar morirse. Cuando dice en aquellos días los hombres buscarán la muerte, buscar quiere decir provocar morir. No sé, dispararse, encajarse un arma, tirarse un barranco, tomar veneno. Pero por ejemplo, en caso de que, no sé, con una escopeta te pegues en la cabeza, pues te explota. ¿No va a explotar? No, sí va a explotar, pero no se van a morir. O sea, vas a andar vivo sin Sufriendo, cabeza. sufriendo. O sea, el dolor que no tienes cabeza que te explotó, pero sí es Vas a sintiendo. seguir vivo. O pero- alguien se tira, digamos, de un edificio porque me quiero matar, se tira de cabeza, pues se va a despedazar la cabeza, pero va a seguir vivo. ¿Por qué va a seguir vivo? Porque el alma y el espíritu no van a salir de ahí. Y así esté el cuerpo, es más, así está el cuerpo sin corazón. Siguen vivos. ¿Por qué? Porque Dios O sea, va a sentir ese dolor de Sí. que te arrancan el corazón. va a sentir el dolor. No, imagínate tirarse de un edificio de pie. Se queda su hueso. Se quiebra las dos piernas, se le encaja, la columna se le quiebra, queda paralítico o se le sube para arriba, le sale por arriba. Oye, ese es un dolor espantoso nomás de la pura columna. Y vivos ahí, ¿por cuánto tiempo? 5 meses. Pero con ese plan de quererse matar es para no sufrir en la gran tribulación, ¿no? El tormento de la... El tormento es para puros rebeldes, puros desobedientes. Por eso van a querer ellos matarse. Sí, ellos se van a querer matar. Para no Un hijo de Dios no va a intentar matarse. Mira, de hecho, hay pastores que enseñan que aunque la persona se suicide, obtiene su salvación. No, ¿cómo va a tener su salvación? Está atentando contra su vida y eso se llama asesinato. Entonces, yo no lo creo así, ¿verdad? Entonces, estos que dice que van a desear morirse y no, la muerte huirá de ellos, no se van a poner, es pura gente que no está en el camino de Dios, no es gente del pueblo de Dios. Muy bien, nos pasamos a 20, 13 y 14 y con este vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 14. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto ya es el juicio final. Ya no existe la tierra. El mar ya dio sus muertos. Todos los que están en los panteones ya salieron de ahí. Todos los que estaban en el centro de la tierra, en el Seol, ya no están ahí. De hecho, hermanos, ya no existe la tierra. Ya no existe nada. El infierno fue destruido. El área llamada Seol fue destruido. El Seol, el espíritu maligno, ya está en el lago de fuego y azufre. La muerte ya está en el lago de fuego y azufre también para ese tiempo. Y el Abadón, pues no se diga, también, ya los tres. No va a faltar hablar del Abadón, será en la otra reunión. Continúo con Apocalipsis 20, 13 y 14. Dice el 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, fueron juzgados los muertos, pero están muertos, pues van a resucitar. Por eso les digo,
La gente inconversa como la gente convertida, los dos van a resucitar. Los dos tienen vida eterna, pero unos en el lago de fuego y azufre y otros en el paraíso. ¿Cuál paraíso? No va a ser este que está, hermano, porque estos cielos y esta tierra que hoy ya conocemos van a ser destruidos. Entonces vienen otros. En esos otros viene otro paraíso, porque este original, ese va a ser destruido también. Sí, te iba a preguntar, estos que estamos viendo ahorita, todo lo del caballo amarillo y todo eso, las lamentaciones de Jeremías, eso también, todo eso va a pasar también en la gran tribulación. O sea, es profecía también. Pues sí, porque pues sí se van a estar lamentando, pero los inconversos, pueblo de Dios Sí. no. Ahí en el caso de Jeremías, él se está lamentando, y se está lamentando todos aquellos que pasaron por la invasión de Nabucodonosor, pero por rebeldes, por desobedientes. De hecho, se perdieron, ¿no? Entonces, todos los que se murieron en esas funciones se perdieron. Los que quedaron vivos tuvieron la oportunidad de regenerarse. Entonces, ya en los días de la gran tribulación, el único que va a pasar la gran tribulación es el pueblo de Dios Descuidado. contaminado, descuidado, dormido, que cree que el Señor se va a tardar mucho. Le digo a este muchacho, oye, ahí donde vas, ¿no te enseña que el Señor Jesús puede venir esta noche? Dice, sí, lo dicen bien seguido. ¿Y tú crees que venga? Pues dicen que viene. Digo, porque eso lo están diciendo hace 80 años. No saben lo que dicen, hermano, de veras están adivinando. Bueno, dice en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Por eso les digo, mientras el planeta Tierra exista, entonces el Hades o el Seol van a dar a todos los que están aquí en el lugar de tormento, todos van a salir. Y cuando salgan, llevarán sus espíritus, sus almas, su cuerpo, tomará forma otra vez, hermanos, y llegarán a este juicio final. Una vez que el Seol ya cumpla con lo último que va a hacer, entregar todos los que tiene, una vez que la muerte cumpla con todos los que tienen los panteones, sepulcros y todo eso, cumpla con eso, ya no se necesita al agua de fuego y azufre. Y entonces cuando ya no hay nadie aquí, es destruida la tierra. Por pura lógica, ¿no? Bueno, dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál fue la primera para el Seol y para el Hades y la muerte? ¿Cuál fue la primera muerte? Cuando fueron separados de Dios para siempre. Y la segunda esta, que los arrojan al lago de fuego de azufre. Ya no tiene nada que hacer. Y hasta ahí, hermanos, hasta ahí terminamos con esta parte de la muerte. La muerte entra por primera vez en el huerto del Edén y la muerte sale de esta tierra cuando ya no hay nadie a quien matar, ya no se le necesita. Y entonces es arrojada al lago de fuego y azufre. Hay quienes predican que el agua de fuego y azufre está aquí en la tierra. Yo pregunto, si está aquí en la tierra entonces y la tierra es destruida, ¿dónde está el agua de fuego y azufre? No les checa, ¿qué van a decir? Entonces no, el agua de fuego no existe aquí en la tierra. El agua de fuego y azufre está en otro lugar. ¿Dónde? No lo sé, porque no lo dice la escritura, pero está en otro planeta. Es como el sol. El sol es como un planeta, pero de puro gas. No hay tierra, no hay agua, no hay nada, es puro fuego. Bueno, pues así algo parecido va a ser. ¿No dicen que hay millones de soles? ¿Tú los has visto? Pues pueden decir un montón de cosas, pero ¿cuántas mentiras no nos dicen? Como la noticia que salió que llegaron a Marte, no sé si la viste. Que hay fotos y que mandaron como un carrito eléctrico. Y dan fotos y todo de Marte. Eso lo sacó hace poquito. Pues yo no les creo nada. Eso que viene siendo como Photoshop o cómo le pueden hacer ahí. Mira, no recuerdo 35 o 45 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra hacia arriba. Hay impedimentos para que no pasen eso.
nomás que no me acuerdo cómo se llama. No pueden pasar, hermano. Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Cómo están pasando? Tiene un nombre científicamente hablando, pero se me olvidó. Entonces hay los que no creen que haya llegado a la luna, ellos a nivel científico dan una explicación y dicen, no pueden pasar esta área alrededor de la Tierra, no pueden pasarla, no pueden. Entonces, ¿dónde está que lleguen hasta Marte? Ahora, pueden mandar sondeos como la Tierra mandan sondeos, no necesitan ir. Así, para arriba mandan digamos, un cohete o una nave, es destruida, hermano, cuando pasa esta área. Ya me acuerdo, se llama el cinturón de Allen, así se llama. Son destruidas las naves, entonces como que... Por la presión, Sí, choques eléctricos muy poderosos que destruyen lo que mandan. Entonces como que yo no muy bien les creo, ¿verdad? Pero bueno, concluimos, hermanos, con esta parte de la muerte. Pues no está muy amplio, ¿verdad? Porque se requiere más tiempo, pero lo suficiente para ver, hermanos, la función que tiene este espíritu maligno, y que después de que termine de matar al último ser humano, entonces ya no se necesitará. Dios cumplirá con su palabra: o muerte, yo sucederé tu muerte. Por eso dice la muerte que esta es la muerte segunda, la muerte. Entonces se refiere, la primera es cuando es desechada por Dios por causa de la desobediencia, esa es la primera separación, y la segunda es ya cuando la mandan al lago de fuego y azufre. Dios necesita de esos elementos, sí, fíjense, la iglesia de los santos de los últimos días, el mormonismo, enseñan, dentro de sus torcidas enseñanzas, ellos enseñan que el ser humano es hijo de Satanás, es hermano de Satanás. Ellos hacen el bautismo de muerte, ¿no? Fíjate que no sé. Es que yo estaba viendo, no sé si eran ellos o los testigos. ¿Bautismo de muerte? Sí, porque tienen como. Es que bueno, he visto que tienen como un baño, como 2 toros a un lado. Es la ceremonia. Y luego ¿Dos toros? que los bautizan por. O sea, por ejemplo, si yo tengo un familiar que él no escuchó la palabra y quiero que él sea salvo, entonces dice así: me bautizo yo para que él sea salvo. O sea, es que el bautismo de muerte. Le llaman bautismo de muerte. Bueno, No sí, sé sí si- sé que se bautizan por los muertos, Sí. en este caso. Sí se bautizan por los muertos. Es una doctrina torcida, no es de Dios. Hay una escritura, ¿verdad? En Corintios, 1 Corintios 15, que dice: de otra manera, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si Cristo en ninguna manera resucitó? ¿Qué van a hacer? Pero no es doctrina de Montesión, es doctrina de algunos que se bautizan por los muertos. Fíjate, ¿desde cuándo ya se bautizan por los muertos? Todos los mormones son uno de ellos. Incluso tienen hasta poder para ir al infierno y sacar del infierno a los que ellos quieran. Por mentira, ¿verdad? Entonces dice: tú, por ejemplo, tú eres hermano del diablo. ¿Cómo? ¿El diablo no es creación de Dios? No, pues sí. ¿Y tú qué eres? Pues creación de Dios. Entonces eres hermano del diablo. Ellos lo aceptan, y en el buen sentido de la palabra. Yo no soy hermano del diablo, yo soy hermano del Señor Jesucristo, Él es mi hermano mayor. Así dice, que es nuestro hermano mayor. Es nuestro todo, de hecho. Entonces, Satanás, ¿cómo se llama tu padre? No, pues se llama Jehová Dios. Bueno, pues el padre de Satanás es Jehová Dios, entonces es su hermano. Mira cómo lo acomodan. Y el asunto es que Satanás no fue engendrado por Dios, fue creado por Dios. Es una creación, no es hijo. Uno más. Sí, es una creación, no es hijo, entonces no es hermano. Y nosotros sí somos hijos por adopción, pero hijos. Entonces no somos hermanos. ¿Qué les pasa? Bueno, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención. La siguiente reunión, primero Dios,
estaremos hablando del Abadón. ¿Quieren saber qué es el Abadón? ¿Quién es el Abadón? ¿Cuál es su trabajo? Entonces no se pierdan la próxima reunión. Que bueno, Dios les bendiga a todos y gracias por su atención. Shalom.